Okay. Hoy vamos a ir a primera carta de Corintios. Primera carta a los Corintios. Ya lo tenemos, capítulo 13. Aquí lo hemos leído varias veces, habla acerca del amor. En este sentido vamos a hablar de ello, pero no precisamente la descripción que este capítulo hace acerca del amor, sino vamos a ir al versículo número 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, el amor, ¿qué le va a pasar? El amor nunca va a dejar de ¿qué? De ser. Hay mucha gente que quiere otras cosas, que busca otras cosas en la vida, pero desatiende lo más importante, incluso en el servir a Dios. Cuando en Eclesiastés la Escritura, el predicador dice, vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Y aquí nos habla de que sin amor, nada de lo que hacemos tiene ¿qué? Tiene sentido, tiene un objetivo. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, no hoy, pero allá con él, se acabarán. Y cesarán las lenguas, no hoy, sino ya que estemos con ¿quién? Con Dios. Y la ciencia, el conocimiento también, ¿qué? Se acabará, no hoy, sino cuando estemos con ¿quién? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué va a pasar? Se acaba. Y eso perfecto, no voy a perder el tiempo hablando de lo que piensan muchos acerca de lo perfecto y de la cesación de los dones. Aquí cuando dice, cuando venga lo que es perfecto, se refiere a tener esa comunión perfecta ¿con quién? Con Dios. Cuando estemos con Él, dice la Escritura, el apóstol Pedro dice, ahora somos hijos de Dios, mas no sabemos lo que vamos a ¿qué? Hacer. Lo que sí sabemos es que le veremos tal como Él es. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, lo que medio conocíamos, lo que medio sabíamos, lo que medio entendíamos, se va a acabar. Pero aquí quiero que pongamos mucha atención en el verso 11. Dice, cuando yo era niño, ¿qué pasaba? Hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? ¿Cómo hablan los niños? A lo mejor ahorita le ponemos mucho... ¿cómo podemos decir que habla un niño? Pero usted... Si llama a un número y le contesta a un niño, usted inmediatamente identifica que es un qué. Sabe que no es el abuelo, que no es el papá, sabe que es un qué. Porque los niños tienen una forma característica de qué. De hablar, de expresarse. Cuando yo era niño hablaba como quién, como niño, pero no solamente hablaba como niño, sino que también pensaba como niño. A los niños les dices una cosa y se lo creen. Les dices que quién le dio un regalo y el niño se lo cree. Juzgaba como niño. También los niños disciernen las cosas de una forma diferente que los adultos. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasa? Dejé lo que era de niño. ¿Qué significa esto? Significa el asunto de crecer, de madurar, de ir más adelante, de no solamente estar en el mismo lugar dándole ¿qué? Dándole vueltas, ¿no? Cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Pero si la Escritura dice que si no somos como ¿qué? Como niños, no veremos el reino de Dios. Habla de la inocencia, habla de ser maleable, de ser formable, de ser una persona a la que se le puede moldear, capacitar, enseñar, instruir. Pero también habla acerca de la malicia. Porque Pablo mismo también dice más adelante, no sean niños, ¿no? Hay que ser niños en cuanto a la malicia, pero no en cuanto al conocimiento. Dice, cuando fui hombre, dejé las cosas que eran de ¿qué?
Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. A lo mejor usted pensará, pues bueno, en el espejo no veo tan oscuro. Pero vamos a entender que en este tiempo los espejos no eran como los espejos que hoy tenemos de vidrio. Los espejos eran de metal, algunos eran de bronce, y la superficie se tenía que pulir para que reflejara la imagen. Algunos espejos eran de agua, se ponía un recipiente con agua, un recipiente oscuro, y la persona se asomaba para verse al espejo de agua. Pero esos espejos no eran ¿qué? Claros, ¿no? La imagen que se veía estaba un poco distorsionada. Por más que se puliera el metal, pues no era como un espejo que hoy tenemos, ¿no? Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cómo. Veremos una realidad. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor es el mayor de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 8. Ok, vamos a ir al versículo 28 en adelante. Ahora, el amor se refiere no a la concepción humana del amor, sino se está refiriendo al amor perfecto, que es el amor de ¿quién? El amor de Dios. Y ese amor fue lo que movió a Dios a hacer muchas cosas por el hombre, porque muchos pudiéramos pensar, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué vio Dios en nosotros? No vio nada. Pero dice la Escritura que de tal manera, ¿qué hizo? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. La razón, el motivo, lo que movió a Dios fue el amor. Y dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, Dios espera una reciprocidad en cuanto a ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero dice, aunque el sacrificio es para todos, no todos han recibido ese sacrificio. Dice, para los que en Él creen, no se pierdan, mas tengan. Entonces, aquel que cree en Jesús le ama por lo que hizo por nosotros. Aquel que cree en Jesús no solamente ama al Hijo, sino también ama ¿a quién? Al Padre. Y dice la Escritura, Jesús mismo dice que el que ama al Hijo, ama ¿a quién? Al Padre. ¿Y será amado por quién? Por el Padre. Dice, y sabemos que los que aman ¿a quién? Entonces nosotros decimos amar a Dios, pero sabemos que el amor no es decir, sino es hacer. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que hay a nuestro alrededor, todas nuestras circunstancias, todas las cosas por las que pasamos, si tú amas a Dios. Pero ¿cómo debemos de amar a Dios? Veíamos el mandamiento la semana pasada. El primer mandamiento, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si no amas a Dios de esa manera, pues esto no se hace efectivo en tu vida. Los que aman a Dios de esa manera, como Dios quiere que le amemos, no como nosotros queremos amarle, todas las cosas les ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para cada uno. Y no quiere decir que Dios haya excluido a este sí y a este no. No, el propósito realmente era para todos. Para que todos llegáramos a ser parte de su familia. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Aquí voy a hacer una cápsula acerca de la doctrina de la predestinación. Esta doctrina, que está en la Biblia, pero a veces se malentiende, se malinterpreta. Mucha gente la malentiende y piensa que Dios es injusto, porque piensan como hombres y dicen razón. Dicen, bueno, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe quién va a creer en Él y Dios sabe quién no va a creer en Él, ¿sí o no? Entonces, no es justo. ¿Por qué no hace algo por los que no van a creer en Él y se van a ir al infierno? Bueno, es que Dios ya lo hizo. No es algo que dependa de quién, de Dios, sino depende de quién, del hombre. Entonces, hay una predestinación. ¿Qué significa? Que tenemos un destino ya fijado de anticipado. Y muchos no lo quieren entender o no lo entienden así. Dicen que Dios es injusto. Y resulta que en el Antiguo Testamento hay una plática entre Dios y su pueblo. Dice, ustedes dicen que mis caminos no son rectos. Pero yo les voy a decir que los caminos de ustedes son los que no son ¿qué? No son rectos. La predestinación no es otra cosa sino que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios tenía pensados para ellos un destino, y no solamente para ellos, sino para todos sus ¿qué? Toda su descendencia. Porque esa era la voluntad de Dios cuando Dios bendice a Adán y a Eva, dice, creced y fructificaos y multiplicaos. Ya ahí estaba entendiendo que la descendencia de Adán iba a tener la bendición ¿de quién? De Dios. Esa es la predestinación del hombre. Todos estamos predestinados a tener esa relación ¿con quién? Con Dios. Pero pasa como el pueblo de Israel. Dios le dice, entre más extendía yo mis brazos, ustedes más apresuraban su paso para alejarse de mí. Entonces dice que antes nos conoció, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Ya conocía al que le iba a decir que no, y ya conocía al que le iba a decir que sí. Pero eso no hace injusto a Dios, sino manifiesta la injusticia del hombre. Porque dice la Escritura que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces la predestinación era lo siguiente: para que fuesen, ¿quiénes? Nada más los que estamos aquí. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que todos llegásemos a ser como Cristo, para que Él sea el primogénito entre pocos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, aquí mismo lo aclara. Esa predestinación no era el hecho de escoger este sí y este no, sino de marcar un destino para la humanidad. Pero a estos que predestinó para ese destino, que somos toda la humanidad, a todos nos llamó. ¿O a quién no ha llamado Dios? Una y de otra forma, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él. No le buscamos nosotros a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. A estos que predestinó, a toda la humanidad, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Todos estábamos destituidos de la gloria de ¿quién? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos justificó a través del sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros
pecados. Ahora somos justos delante de Él y recibimos el perdón de pecados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto de la gloria, vamos a entenderlo, no pierdan este versículo, pero vamos a ir a San Juan. En el capítulo 17, ¿ya lo tenemos? San Juan 17, desde el verso 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Aquí voy a hacer también otro paréntesis. Aquellos que no creen que Jesús es Dios, fíjense cómo se malinterpreta la Escritura. Dicen, no puede ser Dios Jesús, porque aquí Jesús ora al Padre. Y si Jesús es Dios, ¿cómo va a estar orando hacia Él mismo? ¿Usted qué le diría? ¿Qué le contestaría a esa persona? Ahora, en otra escritura dice que el Padre, Jesús mismo dice, el Padre es mayor que ¿quién? Que yo. Entonces, si Jesús no es igual al Padre, ¿cómo dicen que es Dios? Cuando a usted le dicen esas cosas, ¿usted qué contesta? Ah, pues quién sabe. A mí mi pastor me dijo. Eso le dije. ¿No? O no sabe, o ni siquiera le dice nada. No. Bueno, el asunto es el siguiente. Lo que no entienden ellos es lo siguiente. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Pero Jesús no es el Padre, ¿o sí? El Padre es Dios, pero el Padre no es Jesús. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Jesús. O sea, son tres personas ¿qué? Diferentes. Dice, Jesús estaba orando con Dios. No, Jesús estaba orando ¿con quién? Con el Padre. Pero Jesús es Dios, sí, pero el Padre también es ¿quién? Es Dios. Ahora, en la conversación, ¿qué es lo que nos interesa? Es lo siguiente. Dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que a su vez tu Hijo también ¿qué? Te glorifique. Lo que estábamos leyendo es que Él no solamente nos predestinó, nos llamó, sino que nos justificó y también nos ha glorificado. La gloria se refiere a la sustancia, la esencia de lo que es precisamente la deidad, lo que es Dios. Y hay una relación muy estrecha entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces Jesús le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué? Te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes. Ahora, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está como Jesús le dice al Padre que es el único Dios que, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esa es la vida eterna, que conozcan a Dios, al único Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay 10 dioses. Hay un solo Dios. Y ese solo Dios está formado por tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habla de la gloria. Ahora, ¿cómo nosotros entramos en este asunto? Es decir, que nos glorificó. Quiere decir que en Jesús nos ha glorificado el Padre.
pero a su vez nosotros debemos glorificar a Dios y al Hijo, al Padre y al Hijo. Y dice la Escritura, vamos a regresar a Romanos, Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre, no en que te llames cristiano, no en que vayas cuando quieres a la iglesia, no en que traigas tu Biblia solamente los domingos, no, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y se refiere tanto al fruto del Espíritu interno, de que nosotros realmente tengamos un cambio y tengamos un fruto en nuestra vida, como el fruto externo también que estamos dando como testimonio de que hemos creído en quién, en Cristo. Ahora ya regresamos a Romanos capítulo 8. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, estamos en el 31, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, reflexionemos en la frase, ¿verdad? Porque muchas veces muchos lo dicen de una forma diferente. Muchos dicen, si Dios es con nosotros, no está dando esa enseñanza aquí la palabra. Dice, si Dios es ¿quién? Por nosotros. Significa que Él pelea nuestras ¿qué? Siempre y cuando tú dejes que Él pelee la batalla, ¿verdad? Pero si tú quieres hacerlo solo, también puedes hacerlo ¿qué? Pero lo vas a hacer sin Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. También este sentido tiene el asunto de la salvación por gracia. Todo lo que vemos que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y ahora nos glorificó, no es por cosas que nosotros hagamos, sino es porque Él lo hizo por nosotros. Amén. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí empieza a manifestar las características de ese amor sublime del amor de Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él ¿qué? Todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Primero dice, ¿quién acusará a quién? A los hijos de Dios. Si Dios es el que los justifica, ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás está acusando continuamente todo lo que hacemos. Satanás es el primero que se entera. Bueno, no es el primero, ¿no? Pero doy a entender esta frase de este sentido. Es el primero que lleva el chisme, aunque Dios ya lo sabe. ¿Quién acusará a los escogidos? Si es Dios el que los ha justificado. No es que seamos buenos, no es que no hagamos cosas malas, no es que no hagamos entristecer o enojar a Dios. Pero Dios ya nos justificó al perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora dice en el 34, ¿quién condenará? ¿Quién es el que condena? ¿El diablo? ¿Dios? Va a haber un juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese juez se llama Jesucristo. Pero si nosotros estamos bien, ¿con quién? Con el juez. Por eso dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Estamos del lado del correcto, ¿verdad? Intercede por quién. El otro nos acusa, Cristo dice, no, pero yo pagué por sus pecados. ¿Quién nos separará de dónde? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién? No dice qué. Dice, ¿quién nos separará de qué? Y empieza estas preguntas son una reflexión. Dice, ¿tribulación? ¿Acaso la tribulación nos alejará del amor de Cristo? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? No. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? La idea de cada pregunta es en un sentido que la respuesta es ¿qué? Es no. O desnudez, o peligro, o espada. ¿Cuál de estas cosas nos puede separar del amor de quién? Cristo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿de cuáles cosas? En estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. En estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a regresar al 35. Fíjense que la pregunta no es qué, sino es qué. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y a veces leemos estas cosas y sentimos este gozo y esta alegría, y está bien sentirlo, pero no entendemos el sentido de la frase que nos está advirtiendo que el único que nos puede separar del amor de Cristo no es del amor que Él tenga para con nosotros, sino que somos nosotros mismos que nos podemos separar ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque en el 37 lo aclara, dice, porque está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el qué. Pero aquel que no quiere estar muerto para sí, sino quiere seguir viviendo para Él, se aparta ¿de quién? De Dios, se aparta de Cristo. Está alejado de la comunión, está fuera de ese abrigo del Altísimo y de esa sombra del Omnipotente. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque pasó tribulación? ¿O porque pasó la angustia? ¿O porque vino el hambre? ¿O porque vino...? No, porque Él quiere apartarse, Él quiere alejarse, Él quiere buscar otras ¿qué? Otras cosas. Entonces, vamos a regresar en el 38, dice, por lo cual, miren hermanos, Él estaba seguro, yo estoy seguro, debemos de estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, se refieren ni aunque venga el diablo, Satanás, y sus príncipes de maldad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aún con todos los errores que podamos haber tenido, Dios nos va a seguir ¿qué? Amando. Eso no quiere decir que no van a venir las consecuencias de esas malas ¿qué? Decisiones. Pero ese amor, que es el amor sublime y el amor perfecto de Dios, va a continuar llegando, derramándose sobre nuestra vida. Ahora vamos a ir a la carta a los Hebreos, en su capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer, dice, en el versículo 1. Por tanto, bueno, para entenderlo vamos a leer desde el capítulo 5, verso 11. ¿Ya lo tenemos? Ahí atrás. Dice, acerca de esto, está enseñando acerca de que Jesús es el sumo sacerdote, el sacerdote según la orden de Melquisedec. Un sacerdote que no tiene principio y que no tiene final. Acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿cómo? Tardos para oír. Y no estoy hablando solamente aquel tiempo, estamos hablando a nuestra vida. Hay muchas cosas que debemos de aprender, pero todavía no las podemos aprender, porque son difíciles de explicar. Y la razón no es porque no podamos entenderlas, sino porque nosotros nos hemos hecho, ¿cómo? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ya en estas alturas, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Los rudimentos es lo esencial, lo inicial, los primeros pasos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acuérdense aquel versículo que leímos hace un momento. Cuando era niño, ¿qué pasaba? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, aunque ahí no lo dice, da a entender, y es lógico, comía como qué, como niño. Pero cuando llegué a ser un hombre, ¿qué dice? Dejé las cosas de qué. Dice, ahora no te puedes alimentar de algo sólido, tienes que volver a tomar ¿qué? Leche. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Cómo se alcanza esa madurez? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir, en entender, en juzgar, en comprender lo que es el bien y lo que es ¿qué? El mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, lo inicial, lo primero de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Leíamos que dice, cuando venga lo que es qué. Pero no es que lo esperemos aquí, sino que es que nos vamos a reunir con Él. Cuando dice la Escritura que Él mismo, Jesús, vendrá ya en las nubes con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y dice que entonces los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese momento, seremos arrebatados. Y nos reuniremos con Él en las nubes, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Amén. Pero dice, ya vamos a dejar los rudimentos. Hay que ir a la madurez, hay que ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso ya deberíamos de saberlo, manejarlo, comprenderlo. Y esto haremos si Dios en verdad ¿qué? Lo permite. Porque es, ¿cómo es? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué hicieron? Y recayeron, sean otra vez renovados, ¿para qué? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? Porque de la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa a aquellos que, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemados. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos ¿cómo? Aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, ¿cómo? La misma solicitud. ¿Cuánto tiempo?